de Vicua, pero bueno, lamentablemente tuvo este traspié. Afortunadamente siempre como buenos venezolanos podemos solucionar, tener plan B, plan A, plan C. Creo que esa es una de las buenas cosas que nos ha dejado la crisis y yo lo aplaudo y estoy agradecida con ustedes porque pudimos salir al frente a la adversidad invitándote a ti, ¿no? Solucionando como debe ser. Entonces, quería tomarme el tiempo de agradecerlo, de presentarte, de identificarte y arranquemos de una vez la entrevista porque el tiempo es oro. Seguro. Y 45, 50 minutos se vuelven nada. Y sé que este tema da para muchísimo. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar desde ya. Hablamos con Juan Andrés Rondón. JAR es conocido así en Vicua, una empresa dedicada, como les comentaba, a la planificación, al desarrollo y al urbanismo y no tienen idea de la cantidad de cosas que en esta empresa se maquina para poder tener un mundo mejor. Yo estoy convencida de que no solamente ciudades, sino el mundo. Él es máster clérigo urbano. Ya él nos va a explicar qué es esto de máster clérigo urbano. Y quiero, como siempre, recordarles que estamos transmitiendo no solamente a través de mi cuenta en Instagram, sino también a través de latinosradio.cl, una radio web en Chile, y por supuesto a través de el Instagram de Vicua, quien accedió a esta entrevista, que vaya que tenía tiempo con ganas de tenerlos conmigo, porque son sin duda alguna un aspecto positivo y un rayito de esperanza para el mundo entero en cuanto a desarrollo y en cuanto a apuntalar a la innovación se refiere. Bienvenido, Juan Andrés. Muchísimas gracias, Ingrid, por esa introducción, buenísima, o sea, motivadora, o sea, le llena a uno más ganas de seguir trabajando y seguir en este tema. Sí, porque si te digo algo con mucha propiedad, hay que tener una pasión, un amor en trabajar el tema de las ciudades, y bueno, ya tenemos muchísimos años dándole y trabajando y esforzándonos en esto. O sea, si quiero, Juan José me pidió que por favor lo disculparan, igual a la audiencia, bueno, estos temas técnicos de última hora que pasan, que no podemos hacer más, o sea, pero lo importante es que siempre hay un emergente, siempre hay una en la banca, sentado, preparadito, para salir a jugar. Exactamente. Y lo interesante es que podamos apoyar. Claro, esa es la idea. Además que, como lo comentaba antes de que llegaras antes de que termináramos de que te conectaras, yo comentaba que bueno, ciertamente en Venezuela es un tema muy difícil el poder garantizar que haya una estabilidad con la luz, una estabilidad con el internet. Entonces esos son valores agregados que están ahí, que no sabemos cuándo nos van a echar la mala jugada. De hecho, yo terminaba de ajustar algunos detalles vía email con Juan José ayer en la noche, y él me respondió apenas esta mañana y me decía, oye, espero que el internet se porte bien. O sea que ya yo estaba preparada ahí como que pendiente, porque si salía algo, pues bueno, teníamos que solucionar, y bueno, mejor no pudo haber quedado, de verdad. No, buenísimo. Bueno, estaba hablando del máster clérigo urbano, ¿no? Que sí, exactamente, Juan Andrés, aparte porque, bueno, es un nombre que tú dices, ya a mí me explicaron de qué se trataba ahorita cuando estábamos haciendo los ajustes, porque, bueno, para no estar perdida con qué es eso de máster clérigo urbano, que tú dices, wow, ¿quién es? O sea, ¿qué tiene que hacer una persona para hacer eso? ¿Qué es eso? Bueno, así como suena, es. Wow. Eso es interesante. Wow. Sí, porque bueno, nosotros los vicuanos, somos una comunidad vicuana. Ajá, ok. Vicuanos son todas aquellas personas que forman parte de Vicua, aparte de ese sentido de pertenencia y esa identidad institucional que ustedes han logrado. Definitivamente es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de Vicua. Lo sé porque comentaba, uno de mis hermanos trabaja ahí y quedo admirada porque él siente ese espacio como suyo, y eso es una de las cosas más bonitas que hay para garantizar el éxito de una empresa. Bueno, es que mira, realmente, como te dije al comienzo, es un sacrificio, hay una pasión real por asumir estos retos para ayudar y aportar a las ciudades a que evolucionen. Y ahorita justamente nos acaba de pasar una situación que con este tema de la pandemia, que indica que debemos acelerar ese proceso.
Y los bicuanos, evidentemente, los bicuanos somos una comunidad que estamos muy claros en asumir misiones. O sea, asumimos esas misiones y cada quien tiene como un rubro importante dentro de la organización que asume ese reto de tal forma. Ahí tenemos los gurús del conocimiento, tenemos los futurólogos de software, los futurólogos de hardware, tenemos los clérigos en diferentes ramas y servicios de las ciudades. Y así, bueno, vamos armando y damos, no solamente disfrutando lo que hacemos, claro, sino que de paso nos identificamos con la misión, con estos roles que estamos asumiendo dentro de la empresa. Y eso por eso que dice que hacemos de la ciencia ficción una realidad. Y ese es nuestro eslogan principal. O sea, porque a veces pareciera que es imposible llegar a ser una ciudad inteligente, es imposible lograr con tecnología, con estrategia, con planteamiento, con proyecciones, con planificación, lograr llevar a esos niveles de inteligencia, y nosotros somos los responsables de hacerlo realidad. Eso que dices es muy importante, porque creo que hacer realidad, o sea, que la ciudad deje de ser virtual para que pase a formar parte de la realidad, es un proceso que quizás hace unos años atrás jamás imaginarlo, sino solamente en las películas. Y qué bueno que haya ese talento por demás venezolano encargado de estar ahí, detrás de una idea, detrás de una proyección, detrás de siempre mejorar lo que ya existe. Y eso es un trabajo de verdad que merece ovación, pero también merece apoyo, porque depende mucho también de la receptividad que tenga del público, el éxito o no de aquello que se plantee a través de las propuestas que ustedes tengan para modernizar una ciudad, para acondicionar, optimizar el sistema de transporte, muchísimas cosas a las que apunta la Bicua, a esos aspectos, digamos, de la cotidianidad que tienen que o merecen ser tomados en cuenta para garantizarle y brindarle a la ciudadanía precisamente mejor calidad de vida. ¿Basados en qué? En la tecnología. Tú hablas del trabajo de paciencia, Juan Andrés, y que no quiero seguir avanzando en la entrevista sin antes hacerte una pregunta que me surge de este comentario que tú haces, y es, a ver, comentaba antes de que estuvieras aquí en pantalla compartida conmigo, que es un trabajo de paciencia, y ahorita quizás en Venezuela es un poco complicado lograr concretar proyectos que nazcan de Bicua e implementarlos en Venezuela o en alguna ciudad de Venezuela, precisamente porque no solamente tenemos limitaciones sí, en el acceso a la tecnología de punta, sino además y un conglomerado de cosas que se han venido en detrimento, como el sistema político, el sistema económico, incluso el sistema social, que está, creo que yo diría que el más deteriorado de todos, ¿no? Entonces, tomando en consideración eso, ¿cómo hace Bicua o los bicuanos, cómo hacen para guardar esa esperanza y seguir trabajando con la misma mística, la misma dedicación, aun cuando saben que es muy posible, y de hecho así sucede, que los proyectos que ustedes trabajan se concreten en otro país que no sea Venezuela, obtengan éxito en otros países? O sea, ustedes no solamente son multiplicadores del conocimiento, llevando su trabajo a conferencias, llevando su trabajo a encuentros universitarios internacionales, etcétera, etcétera. O sea, es que han implementado ya proyectos que han nacido del seno de Bicua y que están siendo un total éxito en países latinoamericanos, por ejemplo. Entonces, es eso lo que se convierte en ese motorcito, en ese impulso para que ustedes digan, vamos a seguir en esto porque en Venezuela lo tenemos que implementar en algún momento. Mira, la primera fórmula mágica que hay acá es que creemos en lo que hacemos. Y ese es un punto importantísimo. O sea, siempre lo he dicho, si tú no crees en lo que estás haciendo, es que ni siquiera en ninguna parte. Y además te lo digo con todo el compromiso del mundo. En Venezuela se puede aplicar estas soluciones, se puede impulsar estos trabajos indistintamente de la problemática que se esté planteando o se esté presentando. Creo que ahorita es mucho más valioso que este momento, justamente en este momento, porque mucho más allá de la tecnología, esto va a una estrategia integrada. Pues date cuenta que yo soy el máster clérigo, ¿no? O
¿Y los clérigos qué hacían los clérigos? Los clérigos son como el sacerdote que domina su religión y agarra a toda su comunidad y esta religión la va impulsando y la va incorporando, en este caso, en esa fe que tiene la gente de salir adelante. Y así como suena como una fábula o como una historia que estoy contando, es así que funciona esto. Porque si nosotros no tenemos esa base creíble de este trabajo que estamos haciendo, en un mundo, porque ya no solamente es Venezuela tiene su caso muy particular, sí, pero ya el mundo también está cayendo en una crisis muy ruda, muy difícil, muy compleja, que la vemos a cada rato, la vemos hasta en países donde se ha logrado posicionarse en muchísimas de estas soluciones y han avanzado en este tema y se han desplomado con situaciones muy puntuales. Entonces, claro, eso nos tiene que impulsar más en que debemos ir a esto, en que debemos apoyar más este tipo de estrategias, que no solamente es el recurso tecnológico, sino es la estrategia de operar, de gerenciar, de empezar a trabajar con esa información que ahora tú dependes muchísimo en la toma de decisiones que aplicas. Y uno de los puntos fue ese, cuando empezó el tema de la pandemia, Juan José nos plantea hacer este planteamiento de repensando la ciudad. Entonces, repensando la ciudad, dije, oye Juan, ¿pero qué pasó? Le digo, no, de paso, dentro de todo lo que estamos haciendo, ahora vamos a hacer webinar, ponencias, live sobre este tema. Pero tenía mucha razón Juan José en esa visión de repensar la ciudad, porque ahora hay que entender cómo vamos a vivir ahora con esta enfermedad, esta pandemia que nos cambió el estilo de vida. Y estamos hablando en 2 meses, sí, 2 meses. Pero en 2 meses que tenemos que ahora pensar y analizar y establecer estrategias para evitar un contagio general y para entender cómo nos vamos a mover, cómo vamos ahora a desarrollar nuestra vida cotidiana. Exacto. Y ese punto es clave. Y recursos como el que nosotros venimos desarrollando ayudan más y aportan más a facilitar este tipo de trabajo. En algún momento, tú como bicuano y como, iba a decir, sacerdotisa, como un clérigo. Bueno, también le meto a eso. Como clérigo de bicua, y porque además, ya va, tienes una deuda ahí con nosotros de explicar bien qué es esto de máster clérigo urbano, pero como bicuano especialista en urbanismo, ¿habías pensado en algún momento que llegaría de sopetón la posibilidad de que sucediera algo como lo que está sucediendo y que, oye, si es la oportunidad de oro, diría yo, para Bicua de lanzarse al estrellato, porque todo este trabajo que ustedes durante años han venido realizando de repensar la ciudad, de las ciudades virtuales, del desarrollo urbano, del acondicionamiento de espacios públicos, etcétera, etcétera, puede hacerse realidad, pero con una manera mucho más amplia. O sea, esta debilidad por la que está atravesando el mundo se puede convertir en una fortaleza y una tremenda oportunidad para ustedes. Sí, hay un tema de aprendizaje en las ciudades. Yo he tenido mucho acercamiento con autoridades. Yo estoy en Ecuador, en Quito, y he tenido acercamiento con diferentes autoridades de varias municipalidades, y estoy muy preocupado. Déjame decirte que claro, estoy muy preocupado porque siento que la responsabilidad de estos gobernantes no lo están tomando como que en serio, o no creen que hay un cambio en el camino. O sea, debe ser también porque esta situación nos cayó de sorpresa y a veces estamos como en esa etapa de negación de que estamos como que no, pero yo sí creo que sí. Vamos a ver cómo se compenetra el día a día de las personas en reactivar una economía, en mover a la gente para que se reactive esa economía. Entonces, yo comentaba mucho sobre esto. Ahorita se está planteando, por lo menos en el tema de la movilidad, la bicicleta como recurso. Muchas ciudades estuvieron negadas a incorporar la bicicleta como modo alternativo de transporte, porque simplemente le estaban dando la oportunidad al vehículo. Pero ahora la bicicleta, el monopatín eléctrico, la bicicleta eléctrica, son recursos primordiales para lo que son las políticas de distanciamiento en este momento. Además que debemos integrarlas e incorporarlas a los servicios de transporte convencional.
que ese es otro punto importantísimo dentro de nuestra plataforma Urbo, que cómodamente podemos mapear todo lo que es el desarrollo de préstamos de bicicleta, circulación georreferenciada, o sea, por lo menos saber cómo se están moviendo todas las bicicletas, y si tenemos también mapeado las zonas donde hemos tenido más personas contagiadas con el coronavirus, tomar unos protocolos de acción para evitar generar rutas de acercamiento a estos sectores, y que el transporte público también pueda prestar apoyo en trasladar estas bicicletas y todo este tema. Entonces imagínate aquí ya, así conversando, cómo ya nuestra estructura de apoyo ayudaría a esa planificación inmediata, porque eso de paso es inmediato, no es que nos vamos a sentar un mes a ver cómo vamos a analizar todo este tema, sino que con toda la data que tiene la ciudad, con todos los sistemas de transporte que se están desarrollando en la misma, e integrándolos a una solución tecnológica que te va a dar recursos, que te va a dar información, que te va a dar recomendaciones para poder entender cómo lo vas a hacer. Oye, esto le facilita muchísimo al gerente, al gobernador local, al director, al jefe del área, las decisiones que tienen que tomar de forma inmediata, porque por lo menos yo puedo restringir el acceso a un mercado central, sabiendo que en el mercado central, o sea, estamos hablando de un mercado de estos populares, de estos mercados de toldos, donde está la gente muy expuesta a este tipo de cosas. Entonces yo tomo medidas para acceder por medio de diferentes modos de transporte, cómo vas a entrar a ese local para que se cumplan las medidas que se recomiendan en este caso para resguardarte sobre la pandemia, y evidentemente te cuides sobre este tema. Entonces, esos puntos son vitales en esto. O sea, el hecho también de ver cómo va a ser la movilidad ahora a nivel de circulación vehicular, o números de placa. Hay cosas que están saliendo muy bien, hay cosas que yo veo que están muy improvisadas en las tomas de decisiones ahorita en las ciudades. El tema económico, el acceder a un centro comercial, el hecho de saber quiénes están entrando a un centro comercial, si tuvo un antecedente COVID, y también tener esa información para capturar la imagen, las mediciones secuenciales con el tema de la temperatura corporal. O sea, todos esos datos son vitales en este momento. Aparte porque yo creo que no ha salido una voz sonante que diga, a ver, estamos enfrentados a algo que es totalmente nuevo, y estamos, o las autoridades encargadas están actuando sobre la base de lo que se pudiera decir que estas acciones pudieran funcionar, pero a ciencia cierta, o sea, como que nos han puesto a todos a hacer de todo un poco con la intención de evitar, pero no hay, retomo lo de la voz sonante, que diga, pasa esto y esto y esto, el uso del tapabocas es un mito, el uso del alcohol también es un mito, tomarse la temperatura es lo más efectivo, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que estamos haciendo, todo lo que nos han conllevado a hacer, son simplemente como, bueno, vamos a hacerlo por no dejar. O sea, siento que la sociedad lo ha asumido así. Y fíjate que lo siento así porque si no fuera cierto, la gente, por ejemplo, no tuviera la libertad de usar o no usar tapaboca. O sea, no es algo creíble 100%. Entonces, parto del principio, si quizás que se sienta que estoy achacando la culpa a nadie, ni OMS, ni presidentes, ni autoridades que han tomado bajo asesoría de su gente en el sector salud ciertas decisiones, sino que más bien creo que esto nos ha puesto en la obligación de que estamos aprendiendo todos, y hasta el que más conoce del tema, o hasta el que más cree conocer del tema, está fuera, o sea, lo agarraron totalmente fuera de base, porque es una situación que no se ha logrado definitivamente controlar, paliar un poco, pero no controlar. Por lo menos hasta que se encuentre la cura, estamos aquí nadando todavía, remando hasta llegar a la orilla. Entonces, sí, tú dices algo que me parece súper importante, porque también lo comentabas al principio de la presentación, y era el tema de que no se necesita, o sea, fíjate tú, en Venezuela podemos implementar cosas de este tipo, tú decías algo así más o menos, o sea, no se necesitan ciertas exigencias. Hablas ahora también, y es algo similar,
con respecto al tema de que, bueno, hay ciudades que lo han implementado y lamentablemente con todo esto, oye, ha habido un fuerte choque. Hay que repensar el tema del transporte, hay que repensar el tema del mapeo de rutas de bicicleta, de motocicletas, de monopatines, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, ¿qué se requiere o qué necesita una ciudad? Porque era otra de las cosas que yo comentaba. Estas decisiones muchas veces están en manos de las autoridades locales, como alcaldías o como las autoridades, en otros países tendrán otro nombre, autoridades o líderes de las ciudades, porque estamos hablando de repensar ciudades y de repensar y de crear ciudades y de trabajar en base o sobre la base de ciudades virtuales. Entonces, ¿cuáles son los requisitos mínimos necesarios o qué condiciones tienen que haber para poder implementar proyectos de Vicua que sean sustentables y sostenibles en el tiempo? Mira, uno de los recursos principales que debe tener y que tiene toda ciudad es datos. Mucha data, muchísima data. Y la tienen, porque la tienen. La tienen en esos archivos Excel, la tienen en sus cuadernos, la tienen en planos que desarrollan, la tienen en las denuncias, en los llamados de atención que le hace la comunidad día a día sobre las necesidades que tienen. La tienen en esa planificación que desarrollan, esos planes operativos anuales, la tienen en la distribución presupuestaria o en esas proyecciones o esa planificación de proyectos que tienen. Tienen un recurso vital importante. El tema es que, chévere, tengo data, pero la necesito transformar en información. Y ahí es donde viene esta etapa importantísima de nosotros como plataforma tecnológica. O sea, entender que todo ese piso de datos se tiene que transformar en información, se debe integrar en un gran proceso para empezar a generar conocimiento. Y ese punto es clave, O sea, el hecho de saber qué está pasando, el hecho de saber cómo están funcionando mis hospitales, pero saberlo de forma inmediata. Exacto. El hecho de saber cómo tengo mis recursos de apoyo, como unidades patrulleras, como ambulancia, no pregunté, haciendo una llamada, preguntándole al jefe de operaciones o lanzando flechas de un lado a otro para ver cómo actúo basado en una emergencia. Entonces, esos puntos son importantísimos. ¿Por qué? Porque al tener información, tengo control y evidentemente tengo herramientas para tomar decisiones inmediatas. Claro. Y lógicamente puedo hacer una planificación muy precisa y adaptada a la realidad que estoy viviendo. Esos puntos son claves, por eso que digo que sí se puede hacer en toda cualquier parte del mundo. Yo no necesito el gran recurso tecnológico para hacer eso. Exacto. Y ahí es donde viene ese apoyo hacia la inteligencia. Bueno, claro, sí, puedo llegar a un nivel donde yo pueda colocar sensores que me retroalimenten esa información, que tenga conexión con mi red de semáforos, que tenga integrado con todos mis medidores de ambiente, lo que es la calidad del aire, el tema del alumbrado público, las políticas de recolección de los desechos sólidos, el hecho de saber por georreferencia cómo se está moviendo mi transporte público. Eso también complementa esa tecnología, pero eso es adaptable y escalable. Claro. Eso, ya dando esos primeros pasos, empiezo a entender que con la información es que yo empiezo a generar la inteligencia, y con esa inteligencia empiezo a generar todo un cambio y una matriz de opinión interesantísima. Porque ¿qué hago también cuando tenga toda esa información y que tenga todo ese plano? Informar a mis ciudadanos, informar a mis habitantes, y ellos también retroalimentarme por medio de todos estos recursos de redes sociales, apps dedicadas exclusivamente a temas de servicios de la ciudad, que eso me va a todavía dar más fuerza a contrarrestar y evidentemente apoyar y hacer surgir estas soluciones de ciudad de forma inmediata. Y yo no estoy hablando de una fórmula, creo que mi teoría está más fácil que la que tenía Galileo Galilei en su época ya. O sea, yo creo que lo que hay que entender es eso, o sea, que hay que dar el paso, que hay que creer en lo que se está haciendo, y evidentemente los políticos entender que estas soluciones de inteligencia le va a dar una plataforma todavía más sólida a ellos para seguir adelante, para ir a reelecciones, para que la ciudad empiece a crecer realmente, claro, para que la ciudad empiece a entenderse realmente, para que las políticas por lo menos de recolección de desechos sólidos puedan ir a reciclajes efectivos, a entender cuáles son los colores del reciclaje, los horarios
áreas de atención, que la APP te ayude todavía a formarte más. Mira, dentro de todos esos recursos estamos construyendo esta ciudadanía, porque la gente informada empieza a respetar más las normas, claro, empieza a entender que las debe respetar. Y ese es el paso importante que hay que dar. Y ahora que dices el hacer entender, educar a la ciudadanía, o sea, yo creo que, por eso te hablaba de que creo que el deterioro en Venezuela, el aspecto más deteriorado, mucho más allá del político y del económico que entiendo, y todos estemos o no estemos en Venezuela, vivimos la crisis de alguna manera, como lo más básico, hasta intentar comunicarnos con nuestra familia, que sería hasta quizás lo más tonto, pero oye, o sea, cuando tú ves eso y ves el deterioro social, tú dices, wow, es necesario primero educar nuevamente a la gente, formarla nuevamente, pero yo creo que si se logra hacer ese trabajo de esta manera, se universalizaría la cultura ciudadana y pues sería una regla universal, que reciclemos, mira, el plástico se desecha de esta manera y va aquí, y estos son, como dices tú, estos son los colores para los desechos sólidos, para los reciclables, para etcétera, etcétera, y eso debería ser, por ejemplo, una regla aquí, allá, en la China, en Pekín, en cualquier lado. Entonces, eso, y vuelvo a caer en el tema del mundo, se traduciría en soluciones para tener un mundo mucho más sustentable y rentable, no solamente a nivel de economía, sino también, como dices tú, dar la oportunidad a esos líderes de que puedan demostrar que no solamente con politiquería se logran objetivos, sino también haciendo trabajo que sea palpable. Que bueno que, por ejemplo, tú digas eso de que, mira, no necesitamos tener tecnología de punta para implementar algo como esto, porque ya el simple hecho de llevar control, de llevar un monitoreo, de llevar estadísticas, de cómo funciona lo que se implementa y ver resultados, eso sin duda alguna enamora a la gente y es la mejor demostración para las personas de que funciona lo que tú estás proponiendo. Y eso, pues bueno, ocasiona de inmediato un efecto multiplicador. Entonces ahora no lo vas a ver solamente aquí en los hospitales, sino que lo vas a ver en la recolección de desechos. No lo vas a ver en hospitales, recolección de desechos, sino también en el suministro de servicios como electricidad, como agua, como gas. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que al final de cuentas son las que deberían prelar y deberían, como te dije, universalizarse, porque son una forma de generar conocimiento también, además, y de generar conciencia, y al final es como una cosa conlleva la otra, ¿no? O sea, el mundo se nos está muriendo, pero entonces no podemos pensar un poquito más allá en que con proyectos de este tipo pudiéramos garantizar mucha más calidad de vida a nuestros ciudadanos y al planeta entero. Mira, yo creo que no hay nada más espectacular en el mundo que tener información. Claro que sí. No hay nada, es increíble. O sea, y te hablan de información desde lo más básico, desde saber que un local está abierto a tal hora. Tal cual. Tú me dices, bueno, pero Juan, eso no, pero eso es vital para ver la planificación del viaje de mi día a día. O por lo menos saber cualquier situación irregular de emergencia que esté pasando. Eso no debería ser secreto, y más en estos tiempos. Claro. O sea, lamentablemente las redes sociales se han desvirtuado mucho porque se cruzan informaciones de todo tipo y hay como muchas instituciones le han sacado un provecho interesante. O sea, hay gente que también ha malversado con esto y se ha generado una matriz de opinión muy mala. Pero yo sí, y por eso te digo, la base, y por eso que apuesto mucho a la ciudad inteligente. Yo tengo un sueño, pero que en 2-3 años vamos a ver muchas ciudades inteligentes en Latinoamérica. Con el favor de Dios. Y nosotros las vamos a impulsar. Y esa es la otra parte. Estoy convencido de eso. O sea, ¿por qué? Porque vamos a terminar de construir esa estructura. Mira, al comienzo, cuando se empezó todo este tema de ver cómo se transformaban las ciudades, hablábamos con los técnicos de los municipios, y te estoy hablando de Latinoamérica, ni siquiera te estoy hablando que es solamente Venezuela. Entonces tú y yo hablaba con un técnico y lamentablemente los empleados municipales siempre están apagando fuego. Y yo le digo los apagadores de fuego porque están como que para donde va la cosa, no, mira, van, no, que tienen un problema aquí, que chocó un vehículo por acá, no, que se robaron una persona
persona por acá. Ah, no, que se incendió un edificio por acá. Ah, no, que no recogieron la basura. Entonces, toda su gestión se la pasan en ese tema. Pasan 4 años de una gestión en esa cosa. Y te lo digo, mira, yo fui presidente del Instituto Autónomo de Tránsito, de Transporte y Circulación del municipio de Chacao. Fui 8 años presidente, del 2003 al 2011. O sea, y yo, dentro de esa gestión dije, no, yo no voy a ir a una gestión a apagar fuego, una gestión de que vamos a estar resolviendo todos los días, que pintando, que sí que estas cosas, que si vamos, no. Vamos a ser ciudad. De ahí nació el Tranchacao. Y casi 10 años después sigue sucediendo exactamente lo mismo. Y me río porque, o sea, yo veo tan absurdo y es algo que, ojo, he visto en las redes sociales de las autoridades locales de municipios de Caracas y el estado del Distrito Capital y de Miranda, que no entiendo por qué tiene que estar el alcalde con la brigada que se encarga de cortar el monte, porque él tiene que reportar desde ahí que están cortando el monte, pero además el partner de él está en la calle, no sé qué, tapando huecos. Entonces me parece que es ridículo, es ridiculísimo que las autoridades, en vez de dedicarse a lo que se tienen que dedicar, se pongan en esto que se convierte al final en un show mediático, en un show de redes, y es como para que vean que yo estoy haciendo, y lamentablemente no es así, porque tapas un hueco en una calle, pero resulta que el resto de las calles del municipio están minadas de huecos, de botes de agua, de botes de basura. Entonces termina siendo más propagandismo que nada. Sí, y que te digo que, yo te lo juro, yo hubiese tenido la plataforma Urbo de Vicua en ese momento de mi vida, y te lo juro que no, es que yo creo que la luna se queda corta con los logros que hubiésemos tenido gracias a tener una estructura como esa. Y es lo que me preocupa, que muchas veces los políticos de turno, los gobernantes de turno, o sea, no terminan de ver o no creen que eso los va a ayudar. Y ahorita con el COVID lo estamos viendo, se les ha dado apoyo directo, con nosotros hemos apoyado con nuestras herramientas a países, a ciudades latinoamericanas, con el tema de la distribución de alimentos, con el tema de la distribución de los servicios de personal operativo, voluntarios, médicos, enfermeros. Hemos ayudado también en todo lo que es la estrategia de patrullaje, en lo que es estas patrullas COVID, para que cumplan los decretos de emergencia y respeten las normas. Y hemos visto todas las irregularidades, estamos levantando indicadores de toda la información que se está generando. Información valiosa. Claro, porque si tú estás viendo que en el sector norte de tu ciudad, cuando pasa tu patrulla COVID, estás colocando infracciones, te estás llevando gente detenida, estás por diferentes rubros, entonces tú tienes que tomar un plan de acción, tanto de comunicación, como de comunicación, información, sanción, llamado de atención, clausura, lo que tengas que hacer, pero lo haces de forma inmediata. No es que vas a ir con un operativo sorpresa, sino que simplemente vas a ir a la pantalla, a tu aplicación celular, a tu computadora, y te vas a dar cuenta de todos los alertas que están pasando en ese sector. Imagínate qué maravilla lograr eso de forma inmediata. Y que de paso se lo estás informando a la comunidad sin estar ahí con el tapahueco, sino que estás realmente gerenciando tu ciudad con un recurso como este. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Yo siento que nos falta mucho camino que recorrer, o por lo menos, bueno, nosotros no, porque yo no aspiro de momento ni político ni buscar de autoridad, salvo que las condiciones cambien y que Dios me lo permita. Pero de lo contrario, creo que hace falta cambiar ese switch, ¿no? O sea, cambiar el saber y el aprender a delimitar funciones, a asignarlas, pero sobre todo también entender que cualquier proyecto, cualquier responsabilidad que se asuma para concretar algo, parte de la necesidad de levantar una data, de levantar información, de conocer qué es lo que sucede, cuáles son las debilidades, cuáles son las fallas que hay allí, y sobre la base de toda esa información que se recopile, levantar y construir las estrategias, porque es la única manera de que sean las estrategias más acertadas. Y pues por supuesto asesorándose con las personas que sean especialistas en el área, porque
creo que es otra de las cosas que se han fomentado mucho, ¿no? Los chapuceros están a la orden del día. Y lamentablemente esto, más que construir y edificar, lo que hace es destruir y malacostumbrar y convertir los sistemas en un círculo vicioso que lo que genera es desgaste, no solamente a la población, sino a la sociedad, a la economía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que nos volvemos ahí un embudo de cualquier cantidad de pasos erróneos que pudieran evitarse si tuviéramos o si las autoridades en este caso dejaran orientarse, como dices tú, para la implementación de proyectos de este tipo que son realmente interesantes. Voy a identificarte nuevamente, Juan Andrés Rondón, máster clérigo urbano de Vicua, conversando sobre el desarrollo urbano, ciudades virtuales y el eslogan Repensando la Ciudad, que es parte del trabajo que realiza Vicua, no solamente en Venezuela, que es el país en donde están radicados, en donde funcionan, sino también en otros países latinoamericanos. Oye, Juan Andrés, antes que nada quiero que nos expliques qué es el máster clérigo urbano nuevamente, porque definitivamente ese nombre yo creo que no se te va a olvidar. Y además, quería, para que te pegues tú ahí a hablar, comenzar a leer las preguntas de las personas que están conectadas. Y alguien dice: Ingrid, pregúntale cómo planifican económicamente esos proyectos si no hay certeza de que a corto plazo se vaya a implementar tecnologías para las ciudades en Venezuela. Bueno, mira, a nivel de planificación presupuestaria siempre hay una estructura, una base. Hemos visto ciudades que realmente la tienen muy complicada a nivel de presupuesto. Pero como le digo, hay que dar un paso, Yo la otra vez decía, mira, vamos a hacer esto con un laptop, listo. Armemos esta estrategia acá. Por algún lado tienes que arrancar, porque cuando ya tú tengas toda una planificación de toda la problemática que tiene tu ciudad, en los 6 servicios que da Urbo, porque Urbo es nuestra plataforma, y que Urbo te ayuda con el tema de la seguridad ciudadana, con tránsito, transporte público, recolección de desechos sólidos, alumbrado y ambiente. Ahí ya tú tienes toda una estructura donde empiezas a ahorrar recursos. O sea, hasta eso te puede ayudar esta plataforma, donde tú empiezas a administrar realmente todo el consumo eléctrico, esa recolección efectiva de los desechos sólidos, no recolección de desechos sólidos, sino que realmente sea efectiva. Porque te empiezas a ahorrar recursos en las rutas. Que vayas detrás del camión de basura, decir estamos aquí, o sea, es que de verdad te digo sinceramente que yo me prestaría de manera gratuita para hacer una campaña en contra de esta manera tan patética y balurda que tienen muchos políticos de los que te decía, de estar con unos soquetes con el teléfono, que aquí estamos, que no sé qué. O sea, usted no tiene que tapar hueco, usted fue electo de manera voluntaria por quienes están en esa localidad a la que usted pertenece, para que haga otra cosa que no sea ni cortar ramas, ni tapar huecos, ni nada, gerencia. Entonces, wow, yo quisiera de verdad y me gusta que hagas énfasis en eso, porque sin duda alguna es necesario, o sea, es súper necesario. Mira, yo Saludos, por lo menos... me están saludando directamente por ahí Daniel Godoy. Saludos. Bien. Hola Daniel, ¿cómo estás? Amigo en común. Un gran amigo. Qué bueno, imagínate. Sí, seguro que sí. No, mira, primero que nada el máster clérigo urbano. Que no por favor, ¿qué es eso de máster, sacerdotizo, clérigo? Máster clérigo, bueno, el máster clérigo, eso era como a la Guerra de las Galaxias. Máster Jedi. ¿Eres fanático de la Guerra de las Galaxias? Soy muy fanático. Entonces, el máster va por ahí, o sea, o maestro. El clérigo, evidentemente, es eso. El clérigo es el que tiene el conocimiento de todas las áreas. Nosotros somos siete clérigos. Yo soy el máster porque soy el jefe de los clérigos. El clérigo, la analogía de clérigo sería consultor. O sea, como el especialista del tema. Tenemos un clérigo urbano en transporte, tenemos clérigo urbano en tránsito, recolección de desechos, alumbrado, o sea, un especialista en cada área. Imagínate esa mesa de trabajo. Por lo menos tuvimos una reunión con el equipo de Colombia. Ajá. Y te lo juro, fue la reunión de 4 horas y media. Claro.
y la gente de Ventas Colombia quedó impactada, o sea, de cómo realmente se sincera una ciudad, porque yo creo que ese es el otro punto que hay que entender en esto, es sincerar, o sea, a veces la competencia, yo no voy a hablar de marcas, ni de nombres, ni de empresas de este tipo, pero me molesta mucho cómo venden lo que no es, y viendo que ciudades emergentes, porque esa también es otra apuesta que nosotros hacemos, vamos a hacer ciudades emergentes que creen que no van a llegar nunca a ser una Smart City. O sea, y es la que tiene más oportunidad y además puede llegar hasta más rápido que una capital de estas latinas que están posicionadas, pues en este caso como Bogotá, Quito, Guayaquil, Lima, Buenos Aires, o sea, la Asunción, o sea, todas las que están dentro de este esquema que ya tienen mayor presupuesto y mayor oportunidad. Pero ¿qué pasa? Vienen grandes empresas a vender en Smart Cities, pero como una mega estructura que les come el presupuesto de los 4 años en que tienen que trabajar. Claro. Y eso no es así. Es la parte que es absurdo, que es lo que más me entristece de esto. Y a lo mejor viene uno con una estrategia muy local, muy creíble, muy real, pero no la creen, claro. no la ven porque oye, vino mira, a mí me pasó en Lima, en un distrito. No voy a decir el distrito porque... Va a decir el pecado más no el pecador. Exactamente. Entonces yo pues voy al distrito y me siento a hablar con el alcalde. Porque a mí me toca hablar con los alcaldes. Como máster clérigo, hablo con los alcaldes. Usted es máster clérigo y definitivamente... No, el trabajo es duro. Tener la labia perfecta para hacer ese trabajo. Exacto. Y una labia creíble, porque es la otra parte, ¿no? Porque ya yo te lo estoy explicando aquí, tú me estás entendiendo. Bueno, te digo labia por bromearte, pero... No, pero es válido. Si hay que tener o sea, tienes que ser definitivamente experto para tratar de entrar en la mente de esa gente que a veces son tan cuadrados, porque si no apunta hacia lo que a ellos les conviene, es súper difícil convencerlos. Sí, entonces viene la parte esa del recelo, ¿no? O sea, porque tiene sus etapas esta situación, donde empiezan a decir que claro. Yo sí lo tengo, yo eso lo hago, yo tengo un especialista, y cuando empezamos a abrir la realidad de la situación, claro. Entonces me empiezo a conseguir los cuadernos cuadriculados con información, todo hecho con lápiz de grafito, con temas con borrado. Ya va, espérate, tú me dijiste que no, sí, pero es que yo pensaba, y entonces me consigo los Excel y me consigo los documentos en Word del año no sé qué. Digo, ajá, ok, buenísimo, pero esto es información, esto está buenísimo. Sí, pero el otro punto es cómo los engañan, porque entonces viene y dice, no, pero para que yo necesito una estructura de datos y de información, si yo no tengo los canales de comunicación para poder transmitir eso, dice, pero es que vamos de gatear, después que gateamos, caminamos, y después que caminamos, corremos. Entonces, porque ciudad inteligente no es un on-off, eso no funciona así. Eso hay que ir en ese proceso como el ser humano. Yo creo que es el ejemplo más raro, más claro, o sea, que nació, entonces empezó a caminar, se estudió, se formó, se graduó, y cuando tuvo conocimiento empezó a ejercer y a desarrollar su vida al mundo exterior. Entonces, esos puntos a veces hacen muy cuesta arriba, esos grandes congresos donde se debaten estos temas, las grandes empresas posicionando sus grandes productos, pero evidentemente que se comen la mitad de los presupuestos de las ciudades, y no se termina en este mundo confuso de tomar esas decisiones. Pero esa es la tarea, y la tarea es esa, convencer, la tarea es demostrar. Ya nosotros hemos trabajado en Barranquilla, en El Salvador, bueno. En Perú, en Huancayo, hemos estado en varias ciudades, en Caracas también hemos estado. O sea, y seguimos posicionando estos recursos y seguimos impulsando estos proyectos hasta abarcar muchas ciudades emergentes que quieran anotarse en esta nota. No, te digo Juan José. Pues, los Juanes. Que no nos pudo estar acompañando el día de hoy, pero bueno, Juan Andrés resultó ser una sorpresa por su cargo de máster clérigo. Así es, por algo me mandaron aquí. Muy acertado, y quiero hacer énfasis en eso porque yo lo viví en casa con Javier
que es otro de los bicuanos, y me gustaría saber cuántos bicuanos conforman ese grandioso equipo, pero además ese sentido, y lo reitero con toda propiedad, a nivel organizacional, el tema de lograr una empatía y un sentido de una identidad de pertenencia de la empresa es lo más importante. El hecho de que ustedes no solamente transmitan y vivan Avicua en su día a día, en la chaqueta que se ponen, en la tacita que tienen, o sea, son tantas cosas que han logrado empatizar a todo el equipo y hacer de Vicua una gran familia que pues hace mucho más creíble. Y como dices tú, si no te lo crees, pues definitivamente pocas son las posibilidades. Disculpa que se me cayó, ya me estoy quedando sin batería, voy a conectar esto rapidito. Ok. Escucha. Sí. Ya va, que no te esté. Ok, que me estoy quedando sin batería. Ok, ya lo conecté aquí al cargador. Okay. Ajá, entonces, fíjate tú, porque ya también se nos está acabando el tiempo, quería reiterar eso, porque hay personas que se han sumado a la transmisión a lo largo de ella, y pues reconocer eso, número uno, y número dos, pues hablar de resultados, ¿no? Aquí de hecho pregunta Abraham Acacio, ¿cuáles han sido los principales sectores que han solicitado a los entes gubernamentales a incorporar este concepto de ciudades inteligentes? Hablemos en líneas generales. Mira, realmente nosotros siempre la solución la aplicamos en común todo. O sea, porque hay gente que quiere atacar módulos. O sea, y es válido. Si quiere nada más trabajar el tema de la movilidad, en este caso sería transporte, desechos sólidos y tránsito. Pero siempre le recomendamos que abarquen todo, porque dentro de toda la estructura es muy escalable. O sea, ahí vemos que, por lo menos en el caso de transporte público, de desechos sólidos, depende mucho de terceros, de empresas privadas que dan el servicio, concesionan el servicio. Pero eso todavía son los que más tienes que fiscalizar, porque esos son los que muchas veces cometen irregularidades, no cumplen la normativa, no cumplen la contratación, y se les recomienda eso. O sea, hasta ahora hemos trabajado siempre con todos los módulos. Sí lo hacemos de forma escalada, para que el municipio no agarre como un trauma de esa marea de información que tiene que abarcar y se vayan como que armando y estructurando esto. El trabajo que hicimos en Barranquilla es increíble. Barranquilla tiene todos los módulos, todos. Y es increíble todo lo que se genera desde un punto negro, hora y preciso, con un mapa de calor que tú marcas con tu mouse y te dice que a las 7 de la noche ese sector es peligroso por la cantidad de accidentes, y te da las recomendaciones cuando vayas a pasar por esa zona. Eso te da a ti también para hacer una campaña de información inmediata y vayas direccionando a diferentes sectores, o puedas posicionar esa información por redes sociales para que todo el mundo entienda que tiene que tomar previsiones para lo que es el tema de seguridad vial. Entonces, esos juegos es tratar de entender que en este caso aprovechen la plataforma al máximo, y que bueno, sí, si lo quieren trabajar por módulos se entiende, pero uno de los secretos importantes de esta herramienta es la integración. El hecho de saber que el que va a podar el árbol va a resguardar el tema del tránsito, que va a estar conectado con la gente de obras públicas, y que va a estar conectado con el transporte público para que no colapse ese servicio y no se retrase en nada ninguno de lo que se está, en este caso, en funcionamiento. Además, Juan Andrés, otro aspecto que también debo reconocer es que más allá también del convencimiento de que los proyectos de Vicua son exitosos y que se han visto palpables en los lugares en donde se han instalado, como por ejemplo el caso que estás explicando de Barranquilla, pues también es muy importante y suma una credibilidad grandiosa el hecho de que tú hayas sido servidor público, el hecho de que tú hayas estado durante tantos años también a la cabeza de una organización que brinda atención a la colectividad, a la ciudadanía, y que lograste ver que es posible. O sea, ya tú con esa experiencia, más esta que estás ahora emprendiendo ya de hace unos cuantos años, me imagino, para acá, te dan las posibilidades de hablar con muchísima más propiedad de la que cualquier otra persona pueda hablar, porque, bueno, dices,
sí, o sea, esto funciona de esta manera y fusionándolo con esto podría ser un éxito total y un éxito rotundo. Yo conversaba, Juan Andrés, al principio en el intro que estaba haciendo de la entrevista, sobre no solamente el trabajo que Vico hace como una empresa para repensar las ciudades, para modernizar las ciudades, sino también abarcar, hablando de temas, no solamente la parte urbana, sino también la parte política, la parte social, la parte económica, la parte cultural. O sea, ustedes han sido, digamos que, ambiciosos en ese sentido. Y eso me gusta. ¿Qué es lo que ha motivado a Vico a ser ambiciosos e ir más allá de abarcar un simple tema de ciudad, como muchos lo pudieran ver? Bueno, es el tema ciudad. No, es el tema ciudad en su totalidad. Bueno, yo creo que la parte más inspiradora de esto es ese aporte y de por sí nosotros estamos apostando a Latinoamérica, a que evolucione más rápido, a que es increíble. Mira, yo he tenido la oportunidad de estar en países, pero en muchísimas ciudades, muchísimas, que tú te das cuenta y dices, Dios mío, estamos, o sea, Venezuela, que haber llegado a un momento top impresionante, que para mí todavía, dentro de todas las deficiencias que tiene por el sistema de gobierno, por entre toda la posición que se está presentando en el sistema, en lo que es la degradación social, Venezuela todavía está muy bien parada comparada con ciudades de Latinoamérica. Sí. Ciudades que mucha gente puede decir, no, están en algo, y resulta que nada que ver. Venezuela había avanzado muchísimo y muchas ciudades habían logrado consolidarse en diferentes áreas de manera extrema. Yo creo que eso fue un factor de inspiración en ese Vico a calidad de vida en griego. Siempre cuando se discutía el nombre, o sea, teníamos que buscar algo que fuese motivador también dentro del tema del mercadeo y de la convicción de nosotros. Ajá. No, te cuento. Nos quedan 1 minuto 50 segundos. Ok, chévere. Entonces eso también es importantísimo, claro. O sea, buscar la forma de entender eso, y esa fue nuestra motivación principal. Empezar a ayudar con herramientas claras, principales, que los ayuden a impulsar y a salir adelante. Qué bueno, Juan Andrés. Muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros esta experiencia. Yo quedo convencida de que, bueno, de que hay que dar oportunidad, ¿no?, a salir de la zona de confort y a sumarse a la posibilidad de que este tipo de iniciativas sean implementadas para poder ayudar a la ciudadanía, para poder formar y crear nueva ciudadanía, que definitivamente lo necesitamos y lo requerimos tanto en el mundo, ¿no? Yo creo que es una excelente oportunidad para que la gente también conozca que hay cosas buenas, y que en la medida de que nosotros también seamos ciudadanos exigentes, pues ponemos en la obligación a nuestros gobernantes a que nos den calidad, ¿no? Es así, y lo vamos a lograr. Claro que sí. Esperemos que post pandemia los éxitos lluevan para Vico, como, bueno, desde ya, porque sé que son muy exitosos. No, buenísimo. Muchas gracias por la oportunidad, y bueno, ya repasaremos de nuevo. Claro que sí, para adelante. Estamos pendientes, vamos a ver si grabamos alguna entrevistica por ahí para montar algo un poquito más largo y más elaborado, más editado, ¿ok? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Andrés.